Pues, como estudiaron, pues ustedes van a dar la clase, yo solo les voy pasando las diapositivas y ustedes las explican, ¿les parece justo? No, no es cierto. Está fácil, ¿no? El tema. ¿O qué les pareció el tema? ¿Les pareció complejo? No, más que, bueno, a mí fue más interesante, más que complejo, o sea, lo que más me llamó la atención es la parte en la que dice que el cerebro, bueno, el encéfalo ignora el 99%, creo que sí era el 99% de las, señales recibidas. Ujú. Y justo cuando lo lees te empiezas a dar cuenta de todo lo que estás ignorando Así y es. empiezas a... Es impresionante, ¿no? Cómo el cerebro puede focalizar. O sea, porque escuchamos un montón de cosas, vemos un montón de cosas, sentimos un montón de cosas y realmente el cerebro no lo procesa, lo elimina. Solamente lo que tú quieres sentir es lo que vas a escuchar. Por eso muchas veces dicen que el cerebro puede dominar cualquier cosa, ¿no? Si dominas tu cerebro, pues todo. Hay personas que dicen que te puedes quitar el frío con solo dejar de pensar que tienes frío. Cosa que está interesante, pero pues difícil, ¿no? Si estás en Rusia ahí a menos 40 grados, dudo que se te quite el frío o que pienses que no hace frío. Pero Así ya bueno. estaría difícil. ¿Y tú, Juan Pablo, qué te pareció? ¿Cómo te pareció el capítulo? ¿Sí terminaste las hojas o solamente leíste poco? No, pues sí, más o menos, o sea, no les digo que entendía el 100%, pero no me pareció complicado, de hecho lo sentí como mejor, no sé, a lo mejor porque ya sabíamos un poco del semestre pasado, pero lo sentí más fácil que luego los artículos que ya bien con sus tecnicismos y todo. Este libro me gusta porque explica las cosas como más, o sea, uno no se crean que todo va a ser así porque ahí vamos a llegar a la parte donde tecnicismos son necesarios sí o sí, porque pues no hay otra forma de llamar las cosas. Pero me gusta mucho porque lo explica como con manzanitas y peras y te lo vuelve a explicar y te pone muchas imágenes y te vuelve a explicar, y te lo vuelve a explicar en otro capítulo. Lo único que no me gusta es que hay cosas que debería de explicar y que te dice, esto ya lo viste en el capítulo tal, o esto lo vas a ver en el capítulo tal. Y es como de, o sea, tengo que revisar ese capítulo para entender esa parte. Entonces, es lo único que no me gusta de este libro, pero de ahí en fuera me encanta cómo explica las cosas. Y esperemos que, así como se les está haciendo fácil se les haga fácil todos los demás. Que poco a poco se van a volver más complicados. Este es el primero, es como la introducción al sistema nervioso, entonces está más tranquilo. Cuando ya lleguemos a lo de los potenciales eléctricos, a la sensación y todo eso, ahí va a estar más complejo. Pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, antes de comenzar con esta parte, les iba a hacer una presentación. A ver, ¿dónde estás? Presentación. Bueno, esta es una breve introducción de lo que viene siendo los sentidos, lo que viene siendo los impulsos, los estímulos y todas esas cuestiones, ¿no? Esta parte no la leyeron ustedes, pues es como una introducción nada más. Entonces, si tienen alguna duda, me van preguntando. Entonces, vamos a ver qué es estímulo, sensación y percepción, ¿no? Estímulo es la energía que activa las neuronas receptoras. La sensación es la respuesta cerebral a ciertos estímulos. Y la percepción es la comprensión de lo que significa el estímulo. No sé si entienden la diferencia entre uno y otro. Justo como hablabas hace ratito, Isaac, el estímulo es toda cosa que nos ocasiona que se activen las neuronas. La sensación es la respuesta que hace el cerebro hacia eso, ¿no? Eso creo que sí se entiende. Y la percepción es eso que mencionabas, esa parte que solamente selecciona ciertos estímulos y los demás los elimina. Entonces, básicamente a eso se refiere con la percepción. Nos hace escoger como qué estímulos sí y qué estímulos no merecen una respuesta, qué estímulos eliminar y qué estímulos darle continuidad. Los estímulos son cambios en el medio que rodea a un organismo o en su interior y que desencadenan una respuesta que ejecuta un receptor. Los estímulos pueden ser físicos, químicos y bueno, a ver, Isaac, dame un ejemplo de un estímulo físico.
cuando te das vas caminando y te das algún golpe o te pegas contra algún poste. Ujú. Inclusive desde que te ponen una mano, eso es un estímulo físico. Cualquier cosa que sea tangible, por así decirlo. Entonces, Juan, si sí, Juan pones Pablo, la mano como tal a ajá. fuego, ¿también cuenta como físico la Es sensación? sí, sí, porque es algo que no lo puedes tocar, pero lo puedes, o sea, lo estás viendo, es algo Ok, ok. tangible, por así decirlo, sin ser tangible, Ujú. pero como tal es ambiguo porque pues realmente no es algo que te esté dando un movimiento físico o que tú sientas presión sobre tu cuerpo. Entonces es más como una combinación entre físico y químico. Ok, ok, ok. Juan Pablo, ¿algún ejemplo de algún estímulo químico? ¿La comida cuenta como estímulo químico, profe? Sí, los sabores. Ujú. Ya que la comida te da percepción de olor y de sabor. Entonces, eso es lo que es un estímulo químico. Es algo que no puedes, o sea, la comida sí la puedes tocar, pero como tal la comida te va a generar un estímulo físico en la boca cuando estás masticando. Pero la sensación de sabor, eso es un estímulo químico. Y el olor es un estímulo químico, de igual forma. Bueno, los estímulos físicos son las variaciones de temperatura, la luz, la presión, etc. Los animales tienen receptores especializados para captar estos estímulos, por ejemplo, termorreceptores capaces de detectar frío y calor, que es lo que mencionabas del fuego, fotorreceptores que captan estímulos luminosos o los mecanorreceptores que responden a estímulos mecánicos, como los receptores del tacto, el equilibrio y la audición. Y aquí podemos ver un ejemplo. El pájaro está cantando y está generando un estímulo auditivo que está recibiendo el gato o tigre, o jaguar, o no sé qué chingado es. Y el pájaro también refleja la luz, que ya vamos a ver eso más adelante, cómo es que funciona la vista. Refleja la luz que está llegando hacia él y genera un reflejo de luz, lo que genera un estímulo visual hacia el ojo del mismo felino. Esto genera dos estímulos que van a llegar hacia el cerebro, tanto uno auditivo como uno visual, ambos son físicos porque están generados por algo que es tangible, algo que se puede ver, algo que puedes demostrar que existe, ¿no? Tú no puedes demostrar que existe el olor a pollo, o sea, ¿cómo demuestras que existe? Porque lo hueles y porque se denomina olor a pollo, pero no lo puedes demostrar de manera física. Y ahí podemos ver. Los estímulos químicos son los cambios en el pH o en la concentración de alguna sustancia que rodean a los organismos. Los animales tienen receptores especializados para captar estos estímulos. Por ejemplo, los quimiorreceptores del olfato o del gusto captan señales químicas como la presencia de sustancias volátiles en el entorno. Eso es fácil de ver, por ejemplo, cuando estás en una cocina y empieza a oler a gas, que dices, ay, se apagó la lumbre. ¿Por qué? Porque está oliendo a gas, vamos a morir, ¿no? Eso activa tus receptores. Los tipos de receptores, bueno, la evaluación de los estímulos por el cerebro depende de las vías nerviosas que transmiten, la frecuencia de las activaciones neuronales, potenciales de acción, el número de acciones estimulados, la adaptación sensorial, es decir, la disminución de percepción de un estímulo continuo. Si tienen alguna duda, me dicen, chicos? Sensaciones somáticas radican en la corteza cerebral. El tamaño del área correspondiente en la corteza indica la agudeza sensorial para dicho órgano o parte del cuerpo. Receptores en superficie corporal, terminaciones nerviosas o corpúsculos, que eso lo vamos a ver más adelante, son las sensaciones de temperatura, presión, escozor, quemadura o textura. Las sensaciones de dolor por ciertas temperaturas, características de presión sobre un punto. El sentido muscular son los receptores de estiramiento en uso muscular. Eso es mm, hasta cuando caminamos, por ejemplo, o cuando nos estiramos, todo eso que hacemos que quizás no, o sea, si tú te estiras, hasta sientes dolor en algún momento, ¿no? Y eso no es porque alguien te esté generando dolor o estés recibiendo algún estímulo del exterior, sino que son tus mismos receptores que tienes que tú los estás presionando al estirar tus músculos. El dolor es la percepción de lesiones en tejidos. Creo que ese tema no lo vamos a alcanzar a ver en este cuatrimestre,
pero está muy interesante. Y después, como se les va a quedar el libro, después de que termine el cuatrimestre, lean lo de dolor y está espectacular cómo funciona el dolor. Existen diferentes tipos de dolor. El dolor somático, que está ocasionado por los receptores de dolor en piel, músculo esquelético, articulaciones y tendones. Y el dolor visceral, que está asociado a lesiones de órganos internos. Son dolores completamente diferentes. El somático es cualquier dolor físico, por así decirlo, presión, alguna articulación mal colocada, cuando te duele todo el cuerpo, todo eso. Eso es un dolor somático. Un dolor visceral es como cuando tienes un cólico que dices, ah, me da un retortijón, me da así. Si se dan cuenta, son dolores de tipo diferente. Se sienten muy, muy diferentes cada uno de los dolores y se diferencian en que, por ejemplo, el dolor visceral solamente da dolor a las vísceras cuando éstas se distienden o se rasgan, pero si son presionadas, no se siente dolor. Eso explica por qué hay personas que tienen tumores en el intestino, por ejemplo, a pesar de que esté creciendo el tumor y esté presionando los intestinos, no sienten dolor, sino es hasta que el tumor tapa o u obstruye la salida del excremento o algo por el estilo, y este se comienza a dilatar cuando causa dolor. ¿No? Son activados por sustancias químicas liberadas por los tejidos lesionados, son los neurotransmisores y diversas hormonas y enzimas. Y el dolor reflejo es el dolor somático que se siente como procediente desde los órganos o tejidos afectados. A veces el dolor visceral se siente como dolor somático. El dolor fantasma es el dolor que se percibe procediente de una extremidad o parte del cuerpo perdida. Eso es muy común en las personas que sufren amputación de alguna extremidad. Esas personas siguen sintiendo como si les doliera algunas veces y es inclusive un trastorno psiquiátrico o un trastorno psicológico. Eso es parte explica por qué el cerebro muchas veces nos engaña. Inclusive nosotros no podemos ver, verdaderamente no estamos viendo el 100% de nuestros ojos. Si ustedes cierran un ojo y luego cierran el otro, se van a dar cuenta que hay un punto donde se chocan las vistas. Si ustedes se tapan aquí o se ponen un punto intermedio, por ejemplo, no sé, pongo yo el lápiz está ahí y yo me quedo viendo fijamente hacia enfrente y va a llegar un punto donde mi cerebro va a quitar el lápiz y va a completar la imagen. Eso explica también el hecho de que se sienta dolor fantasma. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, por inercia, si todo el tiempo tuviste tu brazo, te dice que tienes un brazo y te dice que sientes dolor en el brazo a pesar de que ya no sientas el brazo. Los quimioreceptores son el sentido químico interno y detectan concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en líquido extracelular. Está el olfato, el gusto. El olfato es el recubrimiento de la nariz que incluye aproximadamente 5 millones de receptores olfatorios. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, más específico. La captación olfatoria es determinada en parte por el número de estos receptores. Algunos perros tienen hasta 200 millones de receptores. Estos se activan cuando ciertas sustancias se disuelven en el líquido que los baña, o sea, en una mucosa. Los estímulos viajan directamente al bulbo olfatorio en el cerebro, donde son procesados por la corteza cerebral. De hecho, eso explica en parte también la sobreproducción de mucosa y todas esas cuestiones que obstruyen las vías respiratorias. Explica por qué, por ejemplo, ahorita con el coronavirus se pierde un poco el olfato. Y al perderse el olfato se pierde el gusto. Las ferormonas son sustancias secretadas por un individuo de una especie para generar algún cambio de comportamiento en otro individuo de su misma especie. Esto lo utilizan mucho los reptiles y los mamíferos y pueden detectar estas sustancias. Los humanos tenemos un órgano reducido que puede ser responsable de detectar algunas feromonas. Eso inclusive lo vamos a ver también, es el último capítulo, el último tema que vamos a ver, de los últimos temas que vamos a ver. El gusto es distintos animales pueden tener receptores del gusto en antenas, piernas, tentáculos o el interior de la boca, como en el caso de los humanos. En humanos, la percepción de los sabores resulta de la combinación de las sensaciones de dulce, agrio, amargo, salado y umami. ¿Sí sabían de la existencia del umami? Umami, perdón, ¿ya lo habían escuchado? Yo no. ¿Tú, Isaac, ya No, habías no. escuchado? ¿No? Mm. Ese fue descubierto por los japoneses y es como la sensación de agrado, que sabe rico, por decirlo así. Está interesante, igual ahí investiguen sobre su descubrimiento y está interesante. No es tan viejo, es relativamente nuevo, es el último sabor o sensación que se descubrió.
Los oídos contienen receptores para dos sentidos, el equilibrio y la audición. El equilibrio, cada oído posee un aparato vestibular y tres canales semicirculares llenos de líquido. Cuando la persona se mueve o gira la cabeza, el líquido interno ejerce presión sobre las estructuras que estimulan las neuronas receptoras. Estos estímulos, junto a estímulos recibidos de la piel y los ojos, producen la percepción de equilibrio. Eso explica por qué, por ejemplo, si tú giraras así nada más con los ojos cerrados, te marearías un poquito. Pero si tú giras con los ojos abiertos, inclusive te puedes marear aún más. ¿Por qué? Porque sumas dos. Sin embargo, cuando tú giras con los ojos abiertos y con los ojos abiertos, te decir con los oídos abiertos, pero no puedes cerrar los oídos. Con los ojos abiertos, puedes tardar más en recuperar el equilibrio. Si tú solo giras con los ojos cerrados, te recupera más el equilibrio. ¿Por qué? Porque inmediatamente que el líquido que está dentro de los canales del oído se estabiliza, se mantiene el equilibrio de nuevo. El vértigo o mareo es producido por la información sensorial contradictoria o por accidentes, enfermedades o ciertas sustancias. La audición es la característica del sonido. Amplitud significa intensidad de ondas de sonido. Frecuencia es la densidad de ondas de sonido. El sonido se transmite mejor en el agua que en la atmósfera. ¿Algunos de ustedes han nadado en algún río o algo por el estilo? ¿O una piscina? ¿Alguien? Sí, 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 sí. ¿Han golpeado alguna vez una piedra debajo del río? ¿O de la Sí, piscina o de algo así? ¿Sí? sí, sí. Si notas cómo se escucha inclusive más fuerte, se llega más rápido, se escucha como tú estás golpeando por aquí ya casi casi parece que te estás golpeando en el oído. Sí, sí, Inclusive sí. una persona que esté lejos, si tú empiezas a golpear piedras por debajo, la persona lo va a escuchar muchísimo más rápido a que si golpearas por arriba, en la atmósfera o en el aire. Los peces tienen menos dificultad en detectarlo que los primeros animales terrestres. Partes del oído humano, es el oído externo que recolecta el sonido, el oído medio que amplifica el sonido y el oído interno que clasifica el sonido. Se requiere la recepción de luz por los ojos y de interpretación de imágenes por el cerebro para que funcione la visión. Eso significa que, como yo les mencionaba hace ratito, que estaba el pájaro y estaba el gato. El pájaro realmente, el gato no es como que vea, todo lo que vemos nosotros es reflejo de luz. Si no hubiera luz, no vemos. Eso explica por qué en la oscuridad no vemos. No es que las cosas dejen de existir, simplemente la luz deja de existir. Nosotros solo vemos reflejo de luz. Las imágenes se ensamblan por información sobre la forma, brillo, posición y movimiento de los estímulos visuales. Y bueno, aquí podemos ver algunos ojos primitivos de algunos animales, por ejemplo, el caracol de tierra, el abalón, el pulpo, cómo se alcanzan a ver los ojos. Y esto es lo que sería ya del ser humano, ¿no? Aquí es lo que yo les explicaba. Pueden ver cómo aquí está la plantita, está reflejando la luz y simple y sencillamente al entrar al cristalino y a la retina se invierte y terminamos viéndolo nosotros al revés. En el cerebro corregimos eso y eso es lo que nos ayuda a poder dar forma a la imagen. Pero realmente nosotros vemos al revés, todo lo vemos de cabeza. Si nuestro cerebro fallara en reconocer los estímulos visuales, literalmente veríamos el mundo al revés. Y aquí, bueno, lo del músculo contractor, de lo que viene siendo el iris y todas esas cuestiones, básicamente de lo que se encarga es de modular la entrada de la luz al ojo. Y como todo es en base a la luz, obviamente, pues la imagen o el color o la textura va a variar. Bueno, esa es la organización interna de la retina. Vamos a ver que tienen bastones y conos. ¿Eso ya lo habían escuchado alguna vez de los bastones y los conos en los ojos? Sí, 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 sí. ¿Tú, Juan Pablo, ya lo habías escuchado? Yo creo que no, no me acuerdo, profe. Vale. Sí, básicamente esos dos son las células o los integradores principales de lo que viene siendo el ojo o de la retina, que nos ayudan a percibir básicamente la visión. Bueno, el cono reconoce tres tipos de luz, la luz azul, la luz verde y la luz roja. Y el bastón es radopsina y reconoce la luz de baja intensidad.
La visión de colores, distintos colores percibidos según la intensidad de la luz azul, verde y roja que estimulan a los conos. Y aquí podemos ver cómo ve una persona con miopía, pueden ver la imagen, cómo se alcanza a ver, y aquí una persona con hipermetropía, cómo va a ver la imagen, a pesar de que sea una imagen que realmente aquí también está mal vista y aquí está mal, podemos alcanzar a ver cómo una persona con miopía, lo lejos lo ve borroso y lo cercano lo ve bien, y una persona con hipermetropía, lo cercano lo ve borroso y lo lejano lo ve bien. El astigmatismo, básicamente esto es un problema de refracción de lo que viene siendo la retina. La retina tiene una forma y básicamente lo que pasa es que se altera su forma y eso altera la percepción con la que se ve. Si alcanzan a ver, aquí está bien colocada, todo está bien enfocado, aquí ya el eje está desenfocado y alcanzan a ver mal. Muchas personas, bueno, como yo, por ejemplo, que tengo astigmatismo, si no tengo mis lentes colocados, para poder ver de forma adecuada, simple y sencillamente tengo que hacer este movimiento. Si ustedes tienen que enfocar así o hacia abajo así, eso significa que tienen algún problema de astigmatismo. ¿Por qué? Porque está desenfocada su retina, porque tiene alguna forma anormal a la que tiene que tener. Bueno, las áreas de colores también se va a conocer como daltonismo y hay los conos son de ciertos colores, no son funcionales o hay pocos de ellos. Y los trastornos asociados con la edad va a ser la degeneración macular, que es el desprendimiento de la retina, el glaucoma, que es daño nervioso óptico debido a la alta presión intraocular, las cataratas, que es la opacamiento del cristalino, y las infecciones como la histoplasmosis, herpes simple y tracoma o clamidia. Bueno, esa es una explicación para que entendieran más o menos cómo es que es un corte sagital de lo que viene siendo el cerebro, bueno, de un hemisferio, y podemos ver aquí cómo cada parte de lo que viene siendo la corteza se puede encargar de una parte del organismo. Y esa es una breve explicación de lo que viene siendo los estímulos y cómo funcionan en la neurona y cómo es que hacen la contracción del músculo. De hecho, esto lo vamos a ver más detalladamente en los siguientes capítulos que estemos analizando. Aquí es una explicación de cómo se encuentran los receptores olfatorios. Podemos ver aquí que está en la nariz, cómo se encuentran estos, cómo es que funcionan. Igual eso lo vamos a ver más a detalle. Esa es una imagen que desglosa cómo están las papilas gustativas y cómo están conectadas a los nervios. Pueden ver aquí, el corte es este, aquí se ve y aquí ya se ve de cerquita. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Y esto es lo de la amplitud y lo que viene siendo la intensidad de las ondas sonoras. Eso igual lo vamos a tocar más adelante cuando veamos el sentido de la audición. Ahí está el oído interno, ese es el oído medio. Y aquí se puede ver cómo se encuentra lo que viene siendo la capa vestibular, que es la capa más interna. Estos son los vellitos que mencionaban, que este es el órgano de Corti y es donde se encuentra el equilibrio. Estos vellitos son los que están bañados por el líquido y se mueven básicamente con el líquido. Eso explica por qué cuando giras la cabeza o haces este movimiento te puedes marear porque el líquido los mueve de esta forma y puede ocasionar mareo o vértigo. Y ese es el ojo a grandes rasgos para que entendieran. Aquí se puede ver todas las partes del ojo a grandes rasgos. Esto igual lo vamos a ver más adelante. Y esa es un poco de la explicación de lo que viene siendo la vista. Y listo. A ver, ven aquí cómo se ve, se lo habíamos visto. La degeneración macular, que básicamente son manchas en lo que viene siendo en la mácula, que es todo el líquido interno. ¿Cómo es que afectan a la visión? Esta es una vista normal y esta es una vista con degeneración macular. Se ve una mancha negra. No necesariamente en el centro, se puede ver acá, acá, acá. Si ustedes cierran los ojos y empiezan a ver y de repente ven puntos negros, significa que ya empiezan a tener manchas maculares. El glaucoma es básicamente presión incrementada dentro del ojo y eso es por el cierre de alguna válvula que evita que el líquido circule o salga del ojo y se siga acumulando, acumulando y hace como un globo. Si lo empiezas a esponjar, llega un punto en donde pues ya no va a dar más y va a dar dolor y genera este tipo de problemas, ceguera de este tipo. La catarata, pues bueno, ahí pueden ver la mancha totalmente cubriendo lo que viene siendo la retina y el cristalino. Y bueno, esa es una breve introducción de lo que vamos a estar viendo a grandes rasgos. Básicamente todos los sentidos los vamos a estar viendo a grandes rasgos, ¿no, chicos? ¿Alguna duda de esto? ¿Quieren preguntar algo de esto?
A mí me quedó una duda de los ojos. ¿El derrame tiene algo que ver ahí? Es que hace mucho me dijo mi madre que según yo tenía un derrame en el ojo, pero Ujú. nunca supe qué fue. O sea, no sé a qué se deba o qué es como tal. O sea, yo tengo miopía y estigmatismo en ambos ojos, Ujú. pero no sé si tenga que ver algo con eso o por qué se deba. Mira, los derrames, vamos a ver, si puedo poner otra vez la imagen. Chucu, chucu, chu, chucu, chu, chucu, chu. Está el ojito. Mm. Ok, mira. Los problemas de astigmatismo están en esta parte. Los problemas de miopía son en esta parte. Y cuando ocurre algún derrame en alguna de estas partes. Si te das cuenta, cuando ocurre el derrame siempre es en la parte blanca, nunca es en la parte, no sé, blanca, café, negra, no sé qué color lo tengas. Siempre ocurren los derrames. ¿Tú has visto alguna vez alguna persona que tenga un derrame? No, me vi en un espejo, pero o sea, se me ven las venas así como que si estuvieran resaltadas o sangre como que en la parte blanca. Ok, básicamente eso es esto. Mira, todas estas venitas que se ven aquí, arterias, se alcanzan a ver en toda la superficie del ojo. Cuando ocurre un derrame es porque o una de estas se rompió o se tapó y se empieza a acumular la sangre, se inflama y se ve como incrementado el tamaño y se ve rojito. Esto no tiene que ver con esto, sin embargo, sí puede significar o que te desvelas mucho, o que estás sometido a mucho estrés emocional, físico o algo por el estilo, o en el peor de los casos, que tengas algún problema de glaucoma. Eso, que si es un derrame que sea permanente o que se esté activando constantemente. Ok, ok, Pero ok. eso es acá, o sea, los problemas de vista son en esta zona, y los problemas de derrames son en esta zona. Ah, ok, ok, ok. Ya, ya, ya. O sea, no se afectan sí, sí puede llegar a afectarse si el derrame es muy grande, pero uno no depende del otro. O sea, no es como que el problema de visión te haya ocasionado el derrame. Ujú. Son independientes. Ujú. Ok, ok. Sí se pueden afectar uno con el otro. O sea, obviamente un problema de visión quizás te haga que te acerques más a una computadora o a la tele para ver y la luz haga más estrés en tu ojo y eso genera un derrame. O, por ejemplo, no sé, a lo mejor el mismo derrame haga que estés parpadeando y parpadeando y parpadeando y parpadeando mucho porque te da sensación de cuerpo extraño y te da malestar y ardor. ¿Y qué va a hacer eso? Que tu vista se desacomode y a largo plazo, entre tanto, puede dañar el cristalino y deformarlo y de generarte una miopía. O sea, sí puede ser que uno dependa del otro, pero no es como que si tengo miopía me va a dar un derrame o si tengo un derrame me va a dar miopía. No, o sea, Ajá, no es que uno condiciona al otro, sino que así es. pueden. Ok, ok. Permítanme, ahorita me mandaron un mensaje. A ver, listo. Bueno, ahora sí, van a empezar a dar la clase ustedes, chicos. ¿Están listos para dar la clase? Empieza Juan. Uno se echa la bolita al otro. Yo nada más el título. Dice, yo leo el título y ya lo demás lo leí Sam, dice. Bueno, vamos a comenzar. Les voy a empezar a explicar y les voy a hacer preguntas porque pues como ya leyeron y como ya lo vimos en el semestre pasado y como ya dicen ustedes que está muy fácil el tema, pues bueno. Vamos a hablar primero de la neurona, la unidad funcional básica del sistema nervioso central. En esa parte es un pequeño apartadito en el libro. ¿Alguien quiere comentarme algo? ¿Qué leyeron de ahí? ¿Qué les quedó alguna duda? ¿Qué me pueden decir sobre a qué hace referencia este enunciado de que la neurona es la unidad funcional básica del sistema nervioso central? ¿Alguien? Pues a mí lo primero que se me quedó es el hecho de que
siempre menciona unidad funcional básica y no única unidad funcional, ya que antes yo pensaba que era la única unidad funcional, pero pues ya vimos en el cuatrimestre pasado que hay muchas más, hay una Así es. gran variedad, pero pues esta es la principal, la que le da como tal la función al sistema nervioso, que también sin la oligodendrocita y todas las demás glías tampoco funcionaría, pero la principal como tal es la neurona. Ándale, así es. Juan Pablo, ¿algún comentario de este punto? Pues no, profe, de la neurona no tengo más que comentar. Ya Isaac ya explicó todo, dice. Bueno, el sistema nervioso central va a contener aproximadamente más de 100 millones de neuronas. Las señales de entrada llegan a ellas a través de las sinapsis situadas fundamentalmente en las dendritas neuronales. La señal de salida viaja por el único axón que abandona la neurona. Y un rasgo especial de la mayoría de las sinapsis consiste en que normalmente la señal solo circula en sentido anterógrado. ¿Alguien se acuerda qué es esto? ¿A qué se refiere con sentido anterógrado? ¿De dónde a dónde va? De adentro hacia afuera del soma a la parte del Ándale, así es. terminal axónica. Hasta terminar la axónica o a la siguiente neurona, como quieras llamarlo. Y bueno, aquí podemos ver las partes básicamente de una neurona. Ese es el soma o cuerpo neuronal. Estas son las dendritas. Esto es todo lo que sería el encéfalo. Le llaman aquí encéfalo, pero es básicamente el cuerpo neuronal o la cabeza neuronal, como quieran llamarlo. Ese es el axón. Y aquí está donde están las sinapsis o las terminales sinápticas, ¿no? Vamos a hablar ahora de la porción sensitiva del sistema nervioso, lo que son los receptores sensitivos, excitación de los receptores sensitivos. ¿Alguien me puede decir algún comentario de esto? ¿Qué leyeron? ¿Qué se acuerdan? Que la excitación es cuando bueno, es cuando se recibe el impulso nervioso, el impulso eléctrico. Esto lo que genera es la excitación de ciertos receptores, que ya son lo que genera la sensación como tal. Ok. Bueno, esta información va a penetrar al sistema nervioso central a través de los nervios periféricos y se transporta inmediatamente hasta múltiples zonas sensitivas. Eso lo va a hacer a nivel de la médula espinal, en todos sus niveles, en la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, en el encéfalo, en el cerebelo, en el tálamo y en las áreas de la corteza cerebral. Y aquí podemos ver todo esto, ¿no? Esto es lo que sería lo equivalente a la porción sensitiva. La porción sensitiva básicamente recoge estímulos y los lleva, como mencionaba, hacia lo que viene siendo la parte central, hacia el cerebro, hacia el centro, hacia la corteza, y es básicamente todo esto. Aquí podemos ver que, por ejemplo, el dolor, el frío y el calor están por las terminaciones nerviosas libres. La presión se encuentra en los corpúsculos de Pacini, estos se encuentran en la piel y en las articulaciones. Los receptores en terminaciones vulvares, el tacto son los corpúsculos de Meissner, que se encuentran principalmente en la, bueno, de hecho únicamente en la piel. El tacto es la piel, pero principalmente se encuentran en lo que vienen siendo las manos y la parte que más tiene corpúsculos de Meissner son las yemas. Si te das cuenta, ¿qué ocupamos siempre cuando queremos tocar algo? Si te cierran los ojos, ¿qué haces? No pones tu cachete, no pones la planta del pie, no pones el codo, haces con los dedos, ni siquiera pones la palma, lo haces con las yemas de los dedos, porque es la parte más sensible, es la parte que tiene más corpúsculos de Meissner. Aquí podemos ver cómo en el uso muscular, que es lo que hablábamos hace un momento, de que no necesariamente se tiene que recibir un estímulo del exterior para generar una sensación o recibir o estimular la parte sensitiva, que si nosotros estiramos nuestro brazo, estamos generando un estímulo. Y los receptores sinestésicos, esos son receptores de movimiento. Cada vez que nos movemos, sentimos cómo nos movemos, ¿no? Yo creo que no hay nadie que se mueva y no sienta que se está moviendo. Vamos a hablar ahora de la porción motora. Juan Pablo, ¿qué me puedes decir de la porción motora del sistema nervioso? ¿Cómo funciona o qué leíste sobre esta parte?
Es de los nervios eferentes, que es la que manda las señales de movimiento, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo explicarías? ¿De dónde a dónde van? ¿Cómo es que pasa? Más o menos, ¿te acuerdas? Pues es que no me acuerdo bien, pero es del cerebro, por los nervios eferentes mandan las señales hacia las extremidades o el lugar que se vaya a mover, y eso hace que funcionen los músculos, que es la que genera el movimiento. Ándale, básicamente. Isaac, ¿algo que agregar? No, nada. Vale. Bueno, la misión más importante del sistema nervioso consiste en regular las diversas actividades del organismo. Esto debe controlarlo por los siguientes aspectos: la contracción del músculo esquelético adecuados en todo el cuerpo, la contracción de la musculatura lisa de las vísceras, la secreción de sustancias químicas activas por parte de las glándulas exócrinas y endocrinas en muchas zonas del organismo. Y aquí podemos ver cómo está explicada esta parte, ¿no? Que es lo que mencionaba Juan Pablo. Básicamente, en la parte excitadora o en la parte sensitiva es que llegan los estímulos y suben. Aquí los estímulos pueden subir porque el músculo también genera los sectores, a pesar de que tú te estés moviendo y estés que el cerebro esté enviando una sensación hacia el músculo para que se mueva, el músculo al moverse está regresándole una sensación al cerebro y le está informando de manera sensitiva qué está pasando. Entonces es un círculo, un ciclo, y cuando se trata de musculatura, el cerebelo es súper importante porque es el que mantiene el equilibrio. El equilibrio es tan importante que si tú no tuvieras equilibrio no pudieras enfocar, no pudieras tocar las cosas. Tú dices, ah, voy a tocar el mouse, lo tocas y estás tocando como a un metro de distancia realmente si no tuviéramos cerebelo. Los músculos esqueléticos pueden controlarse a múltiples niveles del sistema nervioso, como por ejemplo a nivel de la médula espinal, a la información reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, y también a lo que viene siendo los ganglios basales, así como el cerebelo y lo que viene siendo la corteza motora. A todos esos niveles se puede controlar y podemos empezar desde aquí, desde la área motora hasta el nivel del cerebelo que está por acá, los ganglios basales que lo vamos a encontrar por acá, a nivel del bulbo raquídeo que lo vamos a encontrar por acá, o de la misma médula que está en esta punta, ¿no? Vamos a ver ahora el procesamiento de la información, lo que viene siendo la función integradora del sistema nervioso. Isaac, ¿qué me comentas de esa parte? Ahí fue justamente cuando menciona lo que mencioné al inicio de la selección de estímulos que pone como prioritarios y los que no, que descarta uno el 99%, pero si de repente llega uno que sea más importante que todos, es el que prioriza, como por ejemplo si estás tranquilo y de repente te llega una sensación de dolor, es la que prioriza y entonces manda señales a que le hagas caso a eso. Así es, básicamente eso es el procesamiento de información, la función integradora del sistema nervioso es eso, integra todo lo que estás escuchando, todos los miles de millones de estímulos que recibes, los integra y selecciona los de relativa importancia o mayor importancia. Esa es una de las funciones más importantes del sistema nervioso, consiste en elaborar la información que le llega de tal modo que en lugar de dar de tal modo que dé lugar a las respuestas motoras y mentales adecuadas. El encéfalo descarta el 99%, como mencionaba Isaac. Esta canalización y tratamiento de la información se denomina función integradora del sistema nervioso. Entonces ya saben, si yo les pregunto en el examen, ya me van a poder decir qué es la función integradora del sistema nervioso. O si les pido un ejemplo de la función integradora, ¿qué me dirían? A ver, Juan Pablo, si en el examen te pregunto, dime un ejemplo de la función integradora del sistema nervioso. ¿Tú qué me dirías? Pues que, por ejemplo, si te pica, no sé, un mosquito o algo, el cerebro manda la función, bueno, el movimiento de como soplar o tallarte. Mm, podría ser, podría ser. Isaac, ¿tú qué me responderías? Mm, de cuando estás
sentado en alguna posición y de repente la pierna se te empieza a dormir o alguna parte sobre la que estés ejerciendo presión y entonces empieza a dejar de circular la sangre y el cerebro manda señal de que reacciones, de que te muevas. También es un ejemplo. Está bien, entonces ya, creo que ya entendieron esa parte, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora de lo que viene siendo el cometido de la sinapsis en el procesamiento de la información y el almacenamiento de la información o memoria. En este punto, Isaac, ¿qué me puedes decir sobre lo que viene siendo el cometido de la sinapsis en el procesamiento de la información? Un apartado súper chiquitito. ¿Qué me comentas en ese punto? Ah, de aquí en adelante las clases las vamos a hacer así, chicos, ¿eh? Así como literalmente subtema por subtema les voy preguntando, que se supone que ya los leyeron, y si no lo saben, pues lo aclaramos. Isaac, ¿qué me comentas de ese punto? Ese no lo terminé de entender, o sea, sí recuerdo que era el punto de unión de una neurona con la siguiente, que bueno, esa es la sinapsis como tal, pero no terminé de comprender cuál era el porqué de que procese la información como tal. ¿Ok? Juan Pablo, No me acuerdo, profe, hablando de memoria, no me acuerdo. falló la memoria. Bueno, en la que viene siendo la parte de lo que viene siendo el cometido de la sinapsis en el procesamiento de la información, las señales facilitadoras e inhibidoras procedentes de otras regiones del sistema nervioso tienen la capacidad de controlar la transmisión sináptica, a veces abriendo la sinapsis para efectuar las comunicaciones y en otras ocasiones cerrándola. Esto se explica por la sinapsis selectiva, que básicamente lo que dice aquí es que pueden ellas hacer sinapsis selectiva. Es como el cerebro, aparte de recibir, de seleccionar los estímulos, de decir este estímulo sí, este estímulo no, aquel sí, este no, ya recibiendo los estímulos, las mismas neuronas que pueden, o la misma sinapsis puede ayudar a que se estimulen otras neuronas o a que dejen de estimularse otras neuronas para así facilitar o inhibir el proceso de sinapsis. Eso puede ser una, para evitar la fatiga, dos de las neuronas, dos, a lo mejor hay alguna neurona con algún problema o algún daño y requiere pues cortar esa transmisión, o para interrumpir. Eso se explica, por ejemplo, eh, cuando no ocurre esto, las personas que tienen convulsiones, por ejemplo, no ocurre este punto y sobresaturan algunas partes de su cerebro en estimulación y pueden llegar a condicionar la aparición de las convulsiones. Entonces, por eso es importante que haga una sinapsis selectiva, la cual debe de ayudar a facilitar o inhibir algún procesamiento. No sé si les queda claro ese punto. Sí, 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 ok. Seguro. No lo escucho seguros. No, sí, 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 sí. Vale. Bueno. De ahí vamos a ver lo de la memoria. ¿Alguien me dice qué es la memoria? ¿O no tiene memoria? Es la información que guarda el cerebro o algunas partes para que después sea retomada como parte de experiencia. Lo que recuerdo que mencionaba el texto es que no solamente guardamos memoria con encéfalo y distintas partes del cerebro, sino que también nuestros receptores sensitivos guardan memoria de ciertos olores o ciertas sensaciones y entonces cuando las sentimos de nuevo, las tenemos de nuevo, generan un recuerdo o generan ya una respuesta, ya prediseñado, pregrabado. Así es. Muy bien. La mayor parte del almacenamiento tiene lugar en la corteza cerebral, pero hasta las regiones basales del encéfalo y la médula espinal pueden conservar pequeñas cantidades de información. ¿Y alguien me puede decir qué es la facilitación? ¿Alguien te acuerdas, Isaac, qué es la facilitación? ¿O Juan Pablo? No lo recuerdo, pero me suena que es como si el hecho de que lo guarde, por decir, si lo guarda si es guardar un olor o tener un recuerdo de un olor, el hecho de que lo puedas traer una respuesta más fácilmente, o sea, no tengas que recurrir a todo el procesamiento sináptico y mental, sino que simplemente el hecho de olerlo ya se activa una respuesta. ¿Podría ser un ejemplo? Juan Pablo, ¿algo que quieres comentar? no, profe. Eso de la facilitación
Básicamente, lo que significa o se explica como un ejemplo claro de eso, por ejemplo, porque una persona que, no sé, se dedica a pelar algo, a pelar papas, es tan rápida pelando papas. Y una persona que nueva que pueden pelar papas va a tardar muchísimo más. A pesar de que ambos tengan la teoría guardada en su cerebro de cómo pelar la papa de manera correcta, la persona que lleva con mucho más tiempo, sus neuronas están acostumbradas a, a desdoblar o a entregar esa información de manera más rápida. Eso explica por qué conforme más realices una actividad, más fácil se te va haciendo hacerla, porque tus neuronas facilitan o le dan prioridad a esa información antes que a otras informaciones cada vez que se activa. Entonces, una persona que no tiene esa facilitación, le va a costar más trabajo llegar a activarla o va a tardar unos segundos más en activarlo o lo va a hacer de manera más lenta, porque ni sus neuronas ni sus músculos tendrán el recuerdo o la memorización tan facilitada. A eso se refiere con que hay una facilitación de la memoria. Entre más se utilice algo, entre más frecuencia, entre más se active esa sinapsis, más rápido se va a hacer y cada vez más rápido, más rápido, más rápido y más rápido. Por eso si les digo que estudien, 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 estudien y entre más estudien, su memoria va incrementando, incrementando, incrementando. ¿Y alguien me puede decir qué es un pensamiento? ¿Se acuerdan qué es un pensamiento? Eso que casi nunca hacemos, ¿verdad? ¿Nadie se acuerda? No recuerdo como tal, o sea, estoy pensando, pero no sé qué estoy pensando, Estoy no sé qué pensando que, es lo que estoy haciendo. estoy pensando que no sé qué es pensamiento. Bueno, básicamente lo voy a leer tal cual lo que dice aquí. Tengo ya acá mi libro. Ustedes lo tienen en electrónico, yo lo tengo en físico. Está más bonito en físico. Tal cual dice así. Una vez que los recuerdos están guardados en el sistema nervioso, pasan a formar parte de los mecanismos de procesamiento cerebral para el pensamiento en el futuro. ¿A qué creen que se refiere eso? Así que los voy a hacer pensar. Es, pues, me suena como a que cuando vayamos a ocupar en un futuro las experiencias que ya tenemos como guardadas. Ujú. Básicamente, es como ahorita que yo les pregunté, me dices un ejemplo de lo que viene siendo ay, no sé, ya se me olvidó, mi memoria también está fallando. ¿Qué les pregunté? Ejemplos de, qué memoria, ¿no? Bueno, es como ahorita que les pregunto algo, les pido un ejemplo de algo y después se lo vuelvo a preguntar en el examen, pasa que se queda guardado o se queda memorizado y eso se genera en un pensamiento. O sea, esa información, la memoria almacena en forma de pensamientos, como fragmentos, como en la computadora, los archivos. Ok, tú tienes tu memoria RAM, que es la capacidad total, o no sé, la verdad no sé mucho de computadoras, pero tienes la memoria central que, que guarda toda la información, pero esa información no se guarda nada más libre así, sino que la guardas en archivos y documentos. Cada archivo y documento sería lo equivalente a un pensamiento. Cada información que guardas y se almacena es un pensamiento. Entonces, eso es lo que sería el concepto de pensamiento. Es la información que guardas para usar en el futuro. La memoria es toda la información guardada y el pensamiento es una sola información guardada para ser utilizada. Bueno, vamos acá. Los principales niveles del funcionamiento del sistema nervioso central está el nivel medular, que básicamente son los circuitos neuronales de la médula, pueden originar los movimientos de marcha, reflejos para retirar una parte del organismo de los objetos dolorosos, reflejos para poner rígidas las piernas para sostener el tronco en contra de la gravedad y los reflejos que controlan los vasos sanguíneos locales, los movimientos digestivos y la excreción urinaria. Eso se controla a nivel medular. Los niveles superiores del sistema nervioso no suelen operar enviando señales directamente hacia la periferia del cuerpo, sino hacia los centros de control de la médula.
y simplemente están ordenando que estos centros ejecuten sus funciones. Entonces, como pueden ver, todas esas partes que estamos ahí, desde que nos movemos, la marcha, los dolores, la circulación y bla, bla, eso no lo controla el cerebro de manera directa, sino que le dan la orden a los núcleos o a los centros neuronales que se encuentran en la médula que realicen esa función. Eso explica por qué, en ejemplo, esta imagen o en todas las imágenes que hemos estado viendo, a pesar de que está saliendo desde acá, lo están mandando por medio de la médula. Y aquí se explica por qué tienen estos puntitos, que son los centros neuronales, llegan aquí y de aquí se mandan o se envían hacia el músculo. ¿Ok? No es que lleguen directamente hacia el nervio, salgan y se vayan de manera correcta. No, tienen que estimular los centros neuronales que se encuentran en la médula. Vamos a hablar ahora del nivel encefálico inferior o subcortical. Por ahí, Juan Pablo, ¿qué me comentas de eso? De ese me acuerdo que el texto decía que se dedican como a las actividades inconscientes, como lo son la presión arterial y la respiración. ¿Ok? Isaac, Yo recuerdo que eran, aparte de lo que mencionó, que eran controladas por bulbo raquídeo, el mesencéfalo, hipotálamo, tálamo, cerebelo y ganglios basales, ¿se llamaba? ujú. Bueno, las actividades inconscientes del organismo están controladas por las regiones inferiores del encéfalo. Siempre que se hable del encéfalo es sinónimo de cerebro, ¿no? Todo, todo lo que tenemos en la cabeza. El bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el hipotálamo, el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. Ejemplo, la regulación de la presión arterial y la respiración se llevan a cabo básicamente en el bulbo raquídeo y la protuberancia sin intervención de la conciencia, ¿ok? Lo que significa que ustedes pueden regularlo, ya habíamos hablado de eso antes, ustedes pueden decir, respira, respira, pero si no te estás ahí recordando que respires, tu cerebro lo está haciendo de manera autónoma. Los reflejos de la alimentación están regulados por lo que viene siendo las regiones del bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, la amígdala y el hipotálamo. Todos los reflejos de alimentación son el gusto, en parte el olfato, la deglución, etcétera, etcétera. Algunos patrones emocionales, como la ira, la excitación, las respuestas sexuales y las reacciones al dolor y al placer, aún pueden darse aún pese o a una vez que está destruida gran parte de la corteza cerebral. De hecho, eso inclusive en el bloque pasado lo habíamos visto. ¿Alguien se acuerda cuántos cerebros teníamos que habíamos dicho? Que había un cerebro que era mamífero, otro que era reptiliano, otro que era cerebro primitivo. Y si se acuerdan, cuando hablábamos de lo que era el cerebro reptiliano, o el cerebro primitivo, hablábamos de que ahí se tenían ciertas emociones, que son las emociones básicas, por así decirlo. El odio, la ira, básicamente, el placer, el dolor y la respuesta sexual o las excitaciones. Eso explica por qué los animales no pueden sentir pensamientos más profundos, porque ellos no tienen desarrollado ese tercer cerebro que nosotros tenemos, como, por ejemplo, sentir, no sé, amor, como dicen luego, ¿no? El amor es una combinación entre atracción sexual, excitación, apego a la persona y bla, 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 ¿no? Esas emociones complejas no las pueden sentir, pero las emociones básicas sí las pueden sentir. Un gato, si está enojado, siente ira, siente odio. Un gato que está excitado porque la hembra está en celo, está excitado sexualmente. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros instintos básicos y son a los que luego muchas personas, pues básicamente a esto no te puedes resistir. Eso es tu instinto y punto. No es forma de resistirte, eso es lo que eres, porque esa es la parte animal. Muchas personas dicen que es lo que nosotros nos diferenciamos de los animales, pero al final la mayor parte del tiempo nos ganan los instintos. En el nivel encefálico superior o cortical, ¿qué me puedes comentar de esa parte, Isaac? Eso sí no Interesante, me dice. acuerdo. ¿Ande? Interesante, dice. Muy curioso. Juan Pablo, ¿qué me puedes comentar?
Yo no me acuerdo bien si decía una función, profe, pero mencionaba algo como que ayudaba a los otros niveles, ¿no? Ujú. Si te das cuenta, en la literatura hacía estas preguntas. ¿Qué le queda por hacer a la corteza cerebral? ¿Qué le queda, no? Porque dices, pues si ya controla la respiración, ya tengo mi ira, ya tengo atracción sexual, ya se mueven mis intestinos, ya se mueve, ya camino. O sea, ¿qué me falta? ¿Qué hago con la médula? ¿Qué hago con la médula? ¿Qué hago con la corteza, con las partes corticales? Bueno, ese es un enorme almacén de recuerdos, que ahí es donde se almacenan los recuerdos. Y vamos a ver si se acuerdan. Quizá, ¿qué es un recuerdo? Es un pensamiento, o bueno, ¿cómo me explico? Es un pensamiento antiguo traído de vuelta como tal, o extraído de la memoria. ¿Mm? La corteza jamás funciona en solitario, sino que siempre lo hace asociada a los centros inferiores del sistema nervioso. La corteza cerebral resulta fundamental para la mayor parte de procesos de nuestros pensamientos, pero no puede funcionar por su cuenta. La corteza, la que destapa, es la que destapa todo un mundo de información almacenada para su uso por la mente. Entonces, la corteza es básicamente el almacenamiento y esa información, obviamente, por ejemplo, cuando dicen voy a, no sé, a manejar, tu corteza cerebral libera ese pensamiento, activa las neuronas musculares que controlan los brazos, activa la ubicación, activa todo lo que tenga que activar, ¿no? Pero es una parte integradora, activa varias. Ella por sí sola no controla nada, simplemente dice, ok, yo te suelto el esto y necesito que se active tal, 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 tal. Es como la directora, por así decirlo, pero que no hace nada, nada más dirige. Bueno, vamos a hablar ahora de la comparación del sistema nervioso con un ordenador. ¿Qué me dicen de eso, chicos? ¿Alguien tiene alguna idea, alguna opinión? Recuerdo que mencionaba que tenía comparación con las señales de salidas, que cuestiona un ordenador las tiene bajo dirección de señales de entrada o algo así, y que funcionaba de manera similar por reflejos simples que mandaba la médula espinal. Ujú. Juan Pablo. Pues yo del mapa es de lo que me acuerdo que lo comparaban porque tiene como un método de entrada de donde procesa y ve si tiene problema y del problema buscaba en los datos ya almacenados o recuerdos en el caso del sistema nervioso para buscar una solución. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí se parece a una computadora o que no se parece el cerebro? Que podría tener algún parecido, pero no al 100%, ya que es más complicado el sistema nervioso que una computadora. Ujú. Bueno, todos poseen circuitos de entrada comparables a la porción sensitiva del sistema nervioso. Ese sería el USB es eso, ¿no? La entrada. Cuando sentimos un dolor, es nuestro USB. En todos los ordenadores sencillos, más sencillos, las señales de salida están bajo el control directo de señales de entrada, funcionando de un modo similar a los reflejos simples de la médula espinal. En los más complejos, la salida está condicionada por las señales de entrada y también por la información que ya está almacenada en su memoria, lo que resultaría análogo a los mecanismos reflejos y de procesamiento más complejos a cargo de nuestro sistema nervioso superior. Una unidad de procesamiento central, ¿eso a qué creen que se refiere o a qué se refería? ¿Alguien leyó eso? Es el CPU de una computadora, Y la que como, manda como a qué lo compararía en el cerebro. al cerebro. ¿Cuál sería el CPU del cerebro? No, el cerebro es la computadora.
No puede ser toda la El CPU computadora de sería el CPU. cerebelo. ¿El cerebelo, crees? Mm, Juan Pablo, ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees que sea esa unidad de procesamiento central que tiene el ser humano? o la neurona. Eso sería como un cablecito, ¿no? Cablecillo. Juan Pablo, ¿tú qué opinas? ¿Quién sabe, profe? Yo también pensaría en el cerebelo o en, no sé, la médula también manda órdenes. La corteza es la que destapa todo un mundo de información almacenada para su uso por la mente. La corteza cerebral resulta fundamental para la mayor parte de los procesos de nuestro pensamiento, pero no puede funcionar por su cuenta. La corteza jamás funciona en solitario, sino que siempre lo hace asociada a otros centros inferiores del sistema nervioso y es un enorme almacenamiento de recuerdos. Que habíamos dicho que la corteza no hace otra cosa más que mandar libera el recuerdo y dice, actívate tu músculo, tal tú, contráete tú no me sirves, quítate. Entonces, este sería lo equivalente a la unidad de procesamiento central, al CPU. La corteza sería lo equivalente. El hecho de que los ingredientes básicos de un ordenador de uso general sean análogos a los del sistema nervioso humano muestra que el encéfalo es básicamente un ordenador que reúne información sensitiva sin parar y la emplea junto a la ya almacenada para calcular el curso diario de las actividades del organismo. Entonces, si se dan cuenta, almacena junto con la ya almacenada y eso le ayuda a darle un sentido o a darle un curso a las actividades diarias o al día a día en el ser humano, en el ser vivo. Entonces es la corteza lo que sería el CPU. Ya si les pregunto cuál es el CPU del cerebro, ya saben, ¿eh? Y bueno, básicamente aquí es una explicación en el cuadrito de por qué el problema, que sería el estímulo, la entrada, cómo va el procesamiento de solución, eso da unos datos iniciales o directamente puede dar datos iniciales, lo cual da resultados de las operaciones, lo cual puede dar una salida o puede irse al almacenamiento de la información, lo cual a su vez puede ser procesada para buscar una solución o simplemente esta misma, por ejemplo, el procesamiento de la solución puede irse a la unidad de procesamiento central, lo cual es una unidad computacional, lo cual puede generar o dar un resultado de las operaciones, y una puede estimular a la otra, y chalala, chalala. Eso es lo que habla del procesamiento como una computadora. No sé si ahora sí, con la explicación y leyendo el esquema, ¿les ha quedado alguna parte duda de cómo puede ser similar? ¿Qué parte es cada cosa? No, 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 sí, está bastante claro. Bueno, Sí, seguro. Sí, yo tampoco no tengo dudas. Vale. Bueno, ahora entramos a esto, a la sinapsis del sistema nervioso. Eso hasta ni lo debería de explicar, ¿no? Ya lo sabemos. Así que vamos a ver que hay dos tipos de sinapsis, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Vamos a ver. Eh, Isaac, me hablas de la sinapsis química y Juan Pablo de la sinapsis eléctrica. Comenzamos con Isaac. ¿Me puedes decir todo lo que sepas de la sinapsis química? ¿O lo que leíste en el libro de la sinapsis química? Que está súper resumido, ¿eh? de la sinapsis química, lo que recuerdo es toda la liberación de neurotransmisores que eran a partir de del aparato de Golgi, que es lo que los empaqueta y el impulso nervioso estimula los canales para que sean liberados los neurotransmisores. Una vez liberados, estos se quedan en el espacio sináptico y para ser recibidos por la neurona posináptica, la parte posináptica que vendrían a ser las dendritas, y estas lo que hace este,
la parte posináptica lo que hace es el neurotransmisor como que se embona en los conductos receptores, se abren y estos dan paso a lo que es el impulso nervioso, al impulso eléctrico, Muy para que así bien, pueda seguir. muy bien. ¿Y qué ion es el que actúa? ¿Qué ion es el que hace que se libere el neurotransmisor? ¿Te acuerdas? ¿Qué ion es el que entra en la neurona presináptica? Eran potasio. Casi perfecto, es calcio. Ah, Aquí básicamente habla sobre eso, ¿no? Sobre cómo es que la primera neurona segrega un producto químico denominado neurotransmisor y bla, 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 bla. Y que se han descubierto que más de 40 subunidades que van a ser los neurotransmisores, que ya los habíamos visto, como la acetilcolina, la noradrenalina, adrenalina, histamina, ácido y glicina, serotonina y glutamato. Y ahora, Juan Pablo, ¿qué me puedes decir de la sinapsis eléctrica? ¿Cómo me explicas una sinapsis eléctrica? Que la sinapsis eléctrica es de una célula, una neurona a otra, que tiene los canales de iones abiertos y puede transmitir fácilmente el impulso eléctrico de pues, la neurona pues, sináptica a la posináptica. ¿Ok? ¿Y te acuerdas de cuál es el umbral? ¿Cuáles eran los umbrales en los potenciales cuando hicimos la tablita? Ahí sí, Ah, era de menos 55 creo. Ay, el máximo no me acuerdo qué era. aquí había un valor, aquí había otro valor, aquí había otro valor y aquí había otro valor. El máximo ¿Este cuál era? era, ¿Este cuál era? El valor como de equilibrio, por así decirlo, de inactividad. menos 50, ¿no? O algo así me acuerdo. No, este es menos 50 o menos 55. Ah, Este estaba en menos 70, si no me equivoco. Este está en eh, más 35. ajá, y el otro en 90, ¿no? Así es, menos Sí. 90, 85. ¿Y por qué se daba cómo se le llamaba a este punto? Isaac, ¿te acuerdas cómo se le llamaba a este punto? no recuerdo el nombre, sé que es cuando empieza el impulso, que es cuando se dispara, pero no recuerdo el nombre como tal. Es el umbral. Ah, Acuérdate, habíamos dicho que, creo que a ustedes les pregunté qué era umbral, ¿no? sí, sí. Y ustedes me dijeron que es como el límite entre algo, es básicamente eso. Si no se llega a ese umbral, no se hace nada. Y a ver, Juan Pablo, ¿por qué se llegaba a menos 90 o a menos 85? ¿Por qué, no, por qué se pasaba del menos 70? ¿Qué ion es el que se encargaba de eso? Era el potasio y que se dedicaba a producir, bueno, a bajar la cantidad de impulso eléctrico, ¿no? ¿Ok? Y cuando sube, ¿cuál es el ion que hace eso? Ah, es el... ah, ese profe me debo acordar. Era Es el más importante de todos, el sodio. el sodio, así es. Bien, chicos, ¿eh? Me da gusto que se acuerden bien, ¿eh? Me siento feliz de que ahí se acuerde porque significa que sí pusieron atención. Y bueno, es eso. Y bueno, lo que vamos a hablar, habíamos dicho que tiene una conducción unidireccional de la sinapsis química. Eso es igual un pequeño apartadito que mencionaba que solamente se tenía un sentido. ¿Por qué creen que se debe tener solamente un sentido? ¿A alguien leyó ese apartadito? ¿Cuál era la importancia de que solamente fuera unidireccional y no bidireccional? Porque si no, si fuera la otra dirección, podría chocar con algún otro impulso y generar un corto, Un bueno. cortocircuito, literal, literalmente. Y bueno, alguien me dice, ¿qué es esto? Es La la, sinapsis.
La sinapsis. Le había quitado el título, ¿verdad? A ver, esta, ¿qué neurona es? ¿Y esta qué neurona es? Es la presináptica y la posináptica. Ujú. Aquí vemos las vesículas y aquí habíamos dicho que qué ion es el que entraba hacia adentro. Entraba hacia adentro. Es el ion que entraba para estimular esto, El calcio. el calcio. Así es. Aquí, ¿esto cómo se llama? Son los receptores de neurotransmisores. Ujú. Aquí, ¿qué está pasando con con las vesículas de neurotransmisores? ¿Qué proceso están haciendo? Ahí se están liberando por la excitación. La exocitosis. Bueno, Ujú. la Hacen pues, exocitosis, eso es lo que hacen, así se le llama ese proceso. ¿Por qué? Porque están saliendo dentro de un cuerpo, hacia afuera. Aquí podemos ver todo lo que es la neurona. ¿Y qué creen que sean estos puntitos verdes? neuronas haciendo conectándose para hacer sinapsis, no. Ujú. Son terminales sinápticas, es básicamente esto. Esto serían estas. Y bueno, este es el sistema del segundo mensajero. Eso igual lo vimos en el bloque pasado, ¿se acuerdan? ¿Alguien me puede explicar esta imagen? Es cuando el neurotransmisor llega y lo que manda es una señal para que un segundo mensajero sea el encargado de abrir el canal, ya sea, pero de otro transmisor. Lo que hace es mandarlo a algún otro canal y abrir ese canal en específico. ¿Ok? El segundo mensajero tiene tres porciones, una alfa, una beta y una gamma. ¿Cuál es la función que hace la activación? El alfa, Ujú. Sí, aquí está en grandote. Aquí está en grandote. Aquí pone como ejemplo la proteína G porque es de las principales y no es que la principal segundo mensajero que existe. Empezamos con el paso uno, que es que está abierto el canal, en este caso pone el canal de potasio que va a permanecer abierto. Y el segundo mensajero, a diferencia de la apertura por un estímulo eléctrico, ¿cuál es la principal diferencia entre que un canal iónico se active por el segundo mensajero y no lo haga directamente por la estimulación eléctrica? ¿Nadie? ¿Se acuerdan? que si lo hace el segundo mensajero, abre específicamente un canal, bueno, el canal que fue mandado, y si los abre el impulso eléctrico, abriría todos. Esa es una diferencia, pero no es la principal. ¿Cuál es la principal? ¿Cuánto tiempo dura abierto un canal por un estímulo eléctrico? No sé, micras de segundos. ¿Y cuánto tiempo dura un canal abierto por un segundo mensajero? Lo necesario, lo mandado por Exactamente. el El tiempo que neurotransmisor. sea necesario. Y este puede ser desde unos milisegundos, igual que un impulso eléctrico, hasta unos segundos o minutos. Entonces, esa es la principal diferencia que existe entre activar algo directamente por un primer mensajero o el estímulo eléctrico y activarlo por un segundo mensajero. Aquí en el punto 3 dice que activa una o más enzimas intracelulares. Eso es lo que va a hacer básicamente. ¿A qué se refiere eso? Pues, Eso sí, ya no lo recuerdo. Activa, no, más encima. Juan Pablo.
No, profe, yo de eso tampoco no me acuerdo. Ok. A diferencia de, como mencionabas, Isaac, cuando llega un impulso eléctrico no es selectivo, Juan Pablo, no, que no mencionó, no es selectivo. Llega y él estimula los canales porque él libera, él es un estímulo eléctrico, a mí me vale, yo soy electricidad, das electricidad para todos, te abres tú alcanzas tu umbral, te abres tú no, tú te permaneces llevado porque esta es toda la energía que tengo. El segundo mensajero es selectivo. El segundo mensajero elige, dependiendo de la función que quiera realizar, cuáles y cuánto tiempo permanecen abiertos en cuanto a los canales de iones, en cuanto a la activación de enzimas o algún otro tipo de activación. Aquí en el punto 4 dice que activa la transcripción genética. ¿A qué se refiere eso, chicos? ¿Alguien leyó? ¿O ya no llegaron a esa parte? ¿No? No, profe. Muy mal, muy mal. No es cierto. Básicamente hace referencia a que ese segundo mensajero puede alterar o modificar la estructura genética de una neurona. ¿Ok? Esto, ¿cómo se va a ver reflejado? Bueno, le puede hacer cambios estructurales o cambios funcionales a la neurona. Quizás mi neurona antes medía a lo mejor el axón solamente 5 milímetros y ahora ya me mide 20 milímetros. ¿Por qué? Porque lo estimuló el segundo mensajero, hizo una transcripción genética que le dijo, tú crece, 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 crece. O simplemente antes era una neurona excitadora y ahora es una neurona inhibidora. Ahora la neurona dice, pues ya no hago, el segundo mensajero le dice, no, ya no quiero que excites esto, ya no quiero que actives esto, por favor, me estás haciendo daño. Entonces ahora te voy a cambiar tu estructura genética y vas a ser una neurona inhibidora. Obviamente no lo hace de golpe, lo hace con el pasar del tiempo, pero a eso se refiere con transcripción con transcripción genética, a que puede cambiar la estructura genética de una neurona sin importar que ésta ya tenga tiempo o no haciendo una función, se la puede cambiar, la puede invertir, la puede revertir, etc. Y bueno, hasta aquí llegamos, chicos. ¿Entendieron todo? Sí, 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 sí.